Masejet Kiddushin, Daf Memvav Amud Aleph 46a, 17 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah, Omer li isha itkachili betmarazo, itkachili bezo. Im yesh beachat mem shave peruta mekudeshet veimla vela mekudeshet. La Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si un hombre se le acerca a una mujer y le dice, quedas mekudeshet para mí con este dátil que te voy a dar? Y le da el dátil. Luego, vuelve y le dice, quedas mekudeshet para mí con este dátil que te voy a dar? Y le da un segundo dátil. Dice la Mishnah, en este caso, ya que hizo declaraciones separadas de Kiddushin, dijo dos veces Mekudeshet, quedas Mekudeshet para mí, quedas Mekudeshet para mí, ¿sí? Por lo tanto, son acciones de Kiddushin separadas, y por lo tanto, si uno de los dátiles tiene Shaveh Perutá, pues queda Mekudeshet. Pero si no tiene Shaveh Perutá cada uno de los dátiles, sino nada más entre los dos, no sirve. ¿Por qué? Porque ya que diferenció y separó e hizo declaraciones separadas de Kiddushin, tiene que haber por cada acción de Kiddushin, en una por lo menos de las acciones de Kiddushin, Shaveh Perutá. Y si no, no va a quedar Mekudeshet. Es el primer caso de la Mishnah. Segundo caso de la Mishnah, Bezo u bezo u bezo, im yesh Shaveh Perutá bejulá Mekudeshet veimla vela mekudeshet. Segundo caso de la Mishnah es un caso que el hombre se le acerca a la mujer y le dice, escuchen bien, quedas Mekudeshet para mí con este dátil y con este dátil y con este dátil. O sea, que de la declaración de Kiddushin, la palabra Kiddushin, ¿cuántas veces la usó? Una sola vez. ¿Sí? En este caso, hizo una sola declaración de Kiddushin extendida. ¿Sí? Quedas Mekudeshet para mí con este dátil y con este dátil y con este dátil. No volvió a repetir y quedas Mekudeshet para mí con este dátil y quedas Mekudeshet para mí con este dátil. ¿Sí? En este caso, ahí sí unió todas las acciones de Kiddushin y por lo tanto, un segundito, unió todas las acciones de Kiddushin y por lo tanto, si entre todos los dátiles hay Shaveh Perutá, va a quedar Mekudeshet. Y en caso que no hay entre todos los dátiles Shaveh Perutá, en ese caso no va a quedar Mekudeshet. Culmina la Mishnah diciendo, Haita ojelet rishona rishona ena Mekudeshet h beachat mehem Shaveh Perutá. La Mishnah culmina diciendo de que si estaba comiendo, le estaban dando un dátil y ella agarraba el dátil y se lo comía y después le daban un segundo dátil, ¿sí? Y se lo comía de inmediato, ¿sí? Dice la Mishnah, o sea que comía el dátil apenas los recibía, que no tuvo todos a la vez, ¿sí? O no los recibió todos después de la declaración del esposo, sino fue recibiendo y fue comiendo de inmediato. Vamos a ver exactamente en qué caso estamos hablando. En este caso, para que quede Mekudeshet tiene que ser que en uno de los dátiles haya Shaveh Perutá. Ahora, ¿sobre qué fue dicho esta última alajá, esta tercera alajá de la Mishnah? Si sobre el primer caso, sobre el segundo caso, vamos a ver en la Gemara. Dice la Gemara, Mantana itkachi, amar Rabba Rabbi Shimon hide, amar H omar shevua, lekol echad veechad. ¿Quién es el autor de nuestra Mishnah? Que para causar que sean diferentes declaraciones y diferentes acciones de Kiddushin, se necesita, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Que para que digamos que son diferentes acciones de Kiddushin, se necesitan hacer diferentes declaraciones de Kiddushin, ¿sí? Pero mashma, que si no hubo diferentes declaraciones de Kiddushin, sino una declaración de Kiddushin extendida, vimos explícitamente en la Mishnah de que quede que en este caso es toda una acción, ¿sí? ¿Quién es el autor de nuestra Mishnah? Dice la Gemara. Esto también lo vimos en la clase anterior, pero aquí es la fuente. Dice además Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice Masejet Shavuot respecto a una persona que hace un juramento a 5 personas de que no les debe dinero y al final juró en falso, ¿sí? Tiene que traer un corbán. Ahorita, ¿qué pasa si cuando le hizo el juramento a las 5 personas le dijo, dice Rabbi Shimon, si dijo, juro que no te debo a ti, 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 así le dijo a cada uno de ellos, y es en falso, ahí tiene que traer un corbán para cada uno. Pero si dijo una declaración de juramento, juro que no te debo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, ¿sí? En ese caso dice Rabbi Shimon que ¿qué? Dice que es nada más una sola acción, un solo juramento en falso. Entonces vemos aquí la opinión de Rabbi Shimon explícitamente, claramente, Masejet Shavuot, de que ¿qué? De que para dividir la Shavuot, para dividir las acciones, en este caso nuestro en la Mishnah, para dividir los Kiddushin, se necesita hacer una declaración de Shavuot, de juramento especial, una declaración de Kiddushin especial. Y si no se hizo eso, es todo como si fuese una. Y eso es básicamente lo que dice nuestra Mishnah. Sigue diciendo la Gemara, bezo, y mish bekulam Shaveh Perutá vejule. Mencionamos al final de la Mishnah que si ella recibía los dátiles y los comía de inmediato, recibía uno y se lo comía, recibía el otro y se lo comía, para que quede Mekudeshet tiene que haber por lo menos en uno de los dátiles, ¿cuánto? Shaveh Perutá. La pregunta es sobre qué caso fue dicho esto. Ahí, y leima reisha maira ojelet afilu manajad nami de a itkachili bezoka amar el aseifa va afilu kamaita ve amil vahi. Escuchen bien.
La Gemara pregunta así, ¿sobre qué fue dicho esta última alajá de la Mishnah? ¿Sí? Sí fue dicho sobre el primer caso de la Mishnah, ¿sí? ¿Qué? ¿Cuál es el primer caso de la Mishnah? Cuando el hombre se le acerca a la mujer y le dice, tú quedas mekudeshes para mí con este dátil. Y vuelve y le dice, tú quedas mekudeshes para mí con este dátil. Y vuelve y le dice así sucesivamente. O sea, que hace declaraciones separadas de Kiddushin. Pues en este caso tú me dices que se necesita Shabe Prutá. También si no lo está comiendo, necesita Shabe Prutá. Otra vez, si tú me dices que él va sobre el primer caso de la Mishnah, ¿sí? ¿Qué me dices entonces? Que si se lo come cada uno por uno, si se lo come de inmediato cada uno por uno, necesita que el dátil tenga Shabe Prutá. Pero si va sobre el primer caso, inclusive si no se lo come, inclusive si lo deja todo ahí, ¿qué dijimos? Que uno de los dátiles tiene que tener ¿qué? Shabe Prutá. ¿Cuál es? No entiendo. Inclusive si no se lo come, tiene que tener Shabe Prutá en el primer caso de la Mishnah. ¿Por qué? Porque ya que hizo declaraciones separadas, pues no se unen y tiene que tener cada uno de los dátiles por lo menos, no cada uno, sino uno de los dátiles Shabe Prutá. Entonces no entiendo lo que el Mishnah está diciendo. Es que vas a decir, no, que lo que está diciendo al final de la Mishnah es sobre el segundo caso de la Mishnah. ¿Cuál es el segundo caso de la Mishnah? Cuando el hombre se le acerca a la mujer y le dice, tú eres mekudeshes para mí con este dátil y este y este y este. O sea, hace una declaración de Kiddushin extendida con varios dátiles. ¿Sí? Y sobre esto la Mishnah nos dice de que para que quede mekudeshet sí podemos unir, sí puede haber Shabe Prutá entre varios dátiles. Y sobre eso viene la Mishnah nos dice al final de la Mishnah que si se los estaba comiendo uno por uno, ¿sí? Ahí para que quede mekudeshet, a pesar que hizo una declaración de Kiddushin, tiene que haber un dátil que valga Shabe Prutá. Ahí se puede entender, pero dice la Gemara tampoco se puede entender. ¿Por qué? Porque en este caso mashma, de que si el primer dátil que recibió, vamos a decir que recibió 5 dátiles, el primer dátil que recibió tiene Shabe Prutá y se lo comió de inmediato, ¿sí? Mashma de que en este caso está mekudeshet, a pesar que hubo una sola declaración. También en el caso que hubo una sola declaración de Kiddushin, no es necesario unir todos los dátiles. ¿Por qué? Porque si tiene Shabe Prutá el primero, suficiente, ¿sí? Pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? ¿Cuándo acabó el proceso de Kiddushin? Hay mahloket, si después cuando él acaba de decir la declaración completa o cuando acaba de recibir los dátiles completos. Pero seguro no acabó el proceso de Kiddushin cuando ya vino y se comió el primer dátil. Cuando ella recibe el primer dátil, ¿sí? Aunque tenga Shabe Prutá, ¿sí? El proceso de Kiddushin todavía no acabó porque él dijo, tú quedas para que me contestes para mí con este. Y ella fue recibiendo el dátil. Entonces cuando se comió el primer dátil, se lo comió antes de acabar ¿qué? El proceso de Kiddushin. Ya sea que porque se lo comió antes que recibió todos los dátiles o porque se lo comió antes que él acabó la declaración completa. Entonces, si se lo comió antes de acabar el proceso de Kiddushin, básicamente todavía no puede ser que recaiga el Kiddushin. Entonces, ¿qué es lo que hay en este momento? Si no ha recaído el Kiddushin y ya se lo comió, ella ahorita le debe un dinero, el valor del dátil, al hombre. ¿Sí? Porque yo te lo di por el proceso de Kiddushin. Entonces tú te lo comiste antes de que culmine el proceso de Kiddushin. ¿Sí? ¿Yo qué te doy? Si me lo comí, si la mujer se lo comió, ¿qué es ahorita? Le debe el dinero al hombre. Entonces, si tú me dices, queda mekudeshet con el primero, ¿cómo queda mekudeshet a través de la deuda? Porque al final, cuando acaba el proceso, ya el dátil no está. El dátil se lo comió. Entonces, ¿qué es lo único que hay ahorita? Una deuda de la mujer a favor del hombre. Y significa que la mujer queda mekudeshet y el hombre se lo perdona en ese caso. ¿Sí? Y con ese, a través de eso va a quedar mekudeshet. Pero dice pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque la halajá es que un hombre que consagra a una mujer con un hov, con una deuda, no queda consagrada, no es Kiddushin. Entonces dice el hermano, no entiendo lo que está pasando aquí en la Mishnah. Amar Rabbi Yohanan, Hare Shulchan, Ve'are Basar, Ve'are Sakin, Ve'en lanu pe le'echol. Dice Rabbi Yohanan sobre esta pregunta, definitivamente tenemos enfrente nuestros una mesa, tenemos carne, tenemos un cuchillo y no tenemos boca para comer. O sea, básicamente tenemos una Mishnah explícita, estudiada toda y no sabemos cómo explicarla. ¿Sí? Así dice la Gemara. Y la Gemara trae 2 explicaciones para esto. La primera es la siguiente. Rav Shmuel Amre Tarvayo Leolama Reisha, Velomi Baya Kamar, Lomi Baya Manajat Dika Shoe Perutaini Lolo, Avalogelet Hoilu Mikarvana Yata, Eima Kamrau Makanen Afsha, Kamashmanan. Dice Rav Shmuel, no, mira, la última alajá de la Mishnah fue dicha sobre el primer caso de la Mishnah. ¿Cuál es el primer caso de la Mishnah? Repito brevemente, cuando dijo declaraciones separadas de Kiddushin. Y nos dice la Mishnah que en este caso, para que haya Kiddushin, para que haya Kiddushin, tiene que haber Shabe Perutá en uno de los dátiles. Pero no se puede unificar los dátiles para Shabe Perutá. Preguntamos de que en este caso, y sobre esto viene la Mishnah nos dice que si se come uno por uno, necesita tener Shabe Perutá cada uno de los dátiles también. No cada uno, sino uno de los dátiles. Y preguntamos sobre esto, pues,
Si tú me dices que esto va sobre el primer caso, no necesito decir que en el caso que se come cada uno de los dátiles necesita Shabe Peruta. Inclusive si no se los come, también necesita Shabe Peruta uno de los dátiles. ¿Sí? Entonces, ¿qué me estás diciendo? Dice, no, te voy a decir cuál es el hidush. Uno hubiese pensado que cuando ella se lo está comiendo de inmediato, está demostrando que aprecia tanto lo que está recibiendo. Ahí está que se lo está comiendo de inmediato, no se puede aguantar. Y por lo tanto, inclusive si no vale Shabe Peruta, uno hubiese dicho que ella está aceptando eso como Kiddushin y queda consagrada. ¿Por qué? Porque ahí está que lo quiere tanto y lo está aceptando y se lo está comiendo. Eso es lo que nos quiere enseñar la Mishnah. Inclusive que se los está comiendo, no nada más cuando los dejó todos. Ahí decimos que necesita que uno de los dátiles tenga Shabe Peruta. Sino también el caso que se lo está comiendo de inmediato. Que en este caso estamos viendo que quiere, acepta, le interesa. Ahí está que se lo está comiendo de inmediato. Uno hubiese dicho que inclusive menos de Shabe Peruta queda Mekudesh, porque aunque normalmente no sirve, pero ella lo está aceptando. Está demostrando que lo está aceptando. Kabashmananda, aunque ella lo está aceptando, no decimos algo así. Aunque está comiendo, lo mejor dicho, no decimos algo así. Tiene que tener por lo menos uno de los dátiles Shabe Peruta. Esa es la primera explicación. Segunda explicación, Rabami Amar, Leolama Seifa, Umaya Chei Be'achad Mem Shabe Peruta, Chei Be'acharona Shabe Peruta. Escuchen bien, Rabami viene y dice, no, en verdad la última alajá que está mencionada en la Mishnah va no sobre el primer caso de la Mishnah, sino sobre el segundo caso de la Mishnah. ¿Cuál es el segundo caso de la Mishnah, León? El segundo caso de la Mishnah es cuando hubo una declaración de Kiddushin para varios. Y ahí dice la Mishnah, el segundo caso, ¿cuál es la alajá? Que si hay entre todos Shabe Peruta, queda Mekudeshet, porque ya que una declaración es una acción, una sola acción que se pueden unir varios dátiles, y si entre varios llega Shabe Peruta, perfecto. Bien, la Mishnah nos dice sobre esto, sobre este segundo caso, mira, esto es únicamente que puedes unir todos los dátiles, y entre todos Shabe Peruta y queda Mekudeshet es únicamente cuando no se lo comió, pero si se lo comió, apenas recibe, se lo come, tiene que haber en uno de ellos Shabe Peruta. Ahí. Habías preguntado, pero un segundo, en uno de ellos, inclusive el primero, cuando se lo come de inmediato, todavía no acaba el proceso de Kiddushin. Entonces, lo que hay aquí es milva, es una deuda. Y una mujer no es mekudesh como una deuda, preguntamos. Dice la hermana, no te voy a decir. El caso aquí es, lo que se refiere a la Mishnah en el último caso, es que si hay en el último dátil Shabe Peruta, queda mekudesh. Y ahí no es deuda. ¿Por qué? Porque cuando recibe el último dátil, ahí ya acabó el proceso del Kiddushin. Entonces, si hay en el último dátil Shabe Peruta y acabó el proceso de Kiddushin, cuando ella se lo come, pues está comiendo un dátil que vale Shabe Peruta al final del proceso. Entonces ya no es milvá y por lo tanto queda mekudeshet. Así dice Rabbi Ami. O sea, todo lo que no nos había cuadrado esto es ¿por qué? Porque habíamos dicho que inclusive el primero y el segundo y no había acabado el proceso de los dátiles que recibió. Dice la hermana, no, aquí estamos hablando que está comiendo el que vale Shabe Peruta. El que vale Shabe Peruta es el último. El último es después del proceso de Kiddushin y por lo tanto queda mekudeshet. Dice la hermana Marrava, Shma minemi de Rabbi Ami tlat. Shma minemi kadesh milvá ena mekudeshet. Shma minemi kadesh milvá peruta data peruta. Ushma mina maot be'alma chozrim. Viene Raba y nos dice que podemos aprender de esta última explicación de Rabbi Ami 3 alajot. Escuchen bien qué 3 alajot. La primera alajá podemos aprender es la siguiente. Podemos aprender explícitamente que una persona que consagra a una mujer a través de una deuda no sirve. Porque ahí está, por eso Rabbi Ami necesita decir que con el primer dátil, aunque sea Shabe Peruta, no sirve. Tiene que ser ¿con qué? Con el último, para que no entre el tema de la deuda. Entonces vemos claramente que una deuda no sirve. Segunda alajá que aprendemos de Rabbi Ami es de que, ¿qué pasa a una persona, un hombre que se acerca a una mujer y la consagra con una deuda y con una peruta? Con los dos. Le dice, mira, ¿sabes qué? Hago un Kiddushin contigo con la deuda y con peruta. La mujer acepta recibir los Kiddushin a través de esas cosas, de la deuda y de la peruta. La pregunta es, ¿sobre qué se refiere recibir? ¿Sobre la peruta o sobre la deuda o sobre los dos? Dice la Gemara, vemos aquí claramente que se refiere recibir, que su intención es recibir únicamente por la peruta y no por la deuda. ¿Por qué? Porque o si no, porque, ¿qué nos dijo? Un segundito. Porque aquí nos dijo Rabbi Ami que con los primeros dátiles no sirve, a pesar que ¿qué? Un segundito. Sí, Rabbi Ami nos dice que los Kiddushin recaen con el último dátil nada más tiene Shabe Peruta, de aquí vemos que la mujer no tiene intención de recibir Kiddushin también con los primeros dátiles que fueron deuda. O sea, los primeros dátiles que son deuda, ¿sí? Porque no acaba todavía el proceso. El último, este es como si fuese que está recibiendo Shabe Peruta, ¿sí? Entonces dice la Gemara, Rabbi Ami me dice que es Mekudeshet. ¿Por qué? Porque decimos que lo que recibió lo último es lo que vale, el Peruta, y no tiene intención en Milvé también. Si hubiese sido en la deuda, no hubiese sido Mekudeshet, ¿sí? Esa es la segunda alajá que hemos de Rabbi Ami. Tercera alajá que hemos de Rabbi Ami es que cuando un hombre le da a una mujer un Kiddushin, dinero, y al final no recae el Kiddushin, la mujer tiene que regresar ese dinero al hombre.
¿sí? Tiene que regresarlo. ¿Cómo lo aprendemos? Porque ahí está que los primeros dátiles, que todavía no ha recaído, no ha acabado el proceso de Kiddushin, ¿qué decimos que es qué? Que es deuda, y no decimos que no es deuda. Vemos que en caso que al final no recae, ya que no ha recaído todavía, lo que le das a la mujer, si al final no recae, o si todavía no ha recaído, es 1000 veces deuda y tiene que regresarlo. Y enfocándonos en esta última alajá, la Gemara se enfoca en esto y nos dice lo siguiente. Itmar, Hamekadesha Jotorro Amar Maot Josrim Shmuel Amar Maot Matana. Dice la Mishnah lo siguiente, dice la Gemara, perdón. ¿Qué pasa un hombre que consagra a su hermana? ¿Se puede, no? Erva, no recae el Kiddushin. Una persona viene y le da dinero a su hermana, Arad Mekutesh el Di con este dinero, con este anillo, lo que sea. No recae el Kiddushin, estamos claros. La pregunta es si la hermana tiene que regresarle el dinero o no. Lo que estamos hablando ahorita en el último caso, cuando no recae el Kiddushin, si tiene que regresarlo o no. Rav dice, tiene que regresar el dinero. La mujer tiene que regresar el dinero porque no recayó el Kiddushin. Shmuel dice, no señor, si ya se lo diste y no recayó el Kiddushin, es como si fuese que se lo diste de regalo. ¿En qué discuten? Explica la Gemara. Rab Amar Maot Josrim Adam Yodea Shen Kiddushin Tosim Be'achotov Ve'gamar Benatan es un picador. Belei Malal es un picadón. Sabar lo mekabla. Shmuel Sabar Maot Matana Adam Yodea Shen Kiddushin Tosim Be'achotov Ve'gamar Benatan es un matana. Belei Malal es un matana. Sabar que si fala milta. Explica la Gemara cada una de estas opiniones. Rab opina, ¿sí?, que el dinero regresa cuando no cae el Kiddushin, que los Kiddushin regresan. ¿Por qué? Porque cualquier persona sabe que cuando un hombre consagra a la hermana, todo el mundo sabe que los Kiddushin no recaen. Entonces, ¿por qué el hombre le dio el dinero a la hermana? Seguramente se lo dio para que se lo deposite en sus manos, para que se lo guarde, ¿sí? ¿Y por qué no se lo dijo explícitamente que te lo doy para que me lo guardes? No, porque la gente a veces no quiere agarrar un depósito, guardar un depósito, porque no quiere responsabilizarse, ¿sí? Por eso le dijo, toma, te lo doy de Kiddushin. Pero en verdad la intención fue dárselo de depósito. Ya que es depósito, pues tiene que regresarlo. Sin embargo, Shmuel lo agarra para el otro lado. Dice, mira, las monedas son regalo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que para Kiddushin no recae con la hermana, ¿sí? Y si se lo dio, ¿por qué se lo dio? Por regalo. Entonces, ¿por qué no le dijo que te lo doy como regalo y ya está explícitamente que se lo diga? No, porque el hombre piensa que si le dice a la hermana, te lo doy como regalo, la hermana va a tener pena de recibirlo y va a decir, no quiero recibir. Entonces, por eso él dice que ¿qué? Te lo doy como Kiddushin, pero su intención es regalo. En eso es que discuten. De todas formas, tenemos una discusión, repito, entre Rabbi y Shmuel, si cuando un hombre le da un dinero a una mujer o le da un Kiddushin a una mujer, a la hermana, por decir que no recaen los Kiddushin, si el Kiddushin regresa, si el dinero regresa o no. Según Rab, regresa, y según Shmuel, Maot Mataná, lo que le dio es regalo. Bien, la Gemara pregunta contra Shmuel lo siguiente. Mati Bravina, Mafrish Halato, Kemach en Ojalá, Vegezel Beyat Kohen. Veamai que es el Beyat Kohen, Neim Adam Yodea Shen Mafrishim Hala Kemach, Benatán Leshem Mataná. Viene Rabina y pregunta una Mishnah Masejet Hala capítulo 2. Escuchen bien, Afrashat Hala. Si está escrito ahí en la Mishnah. ¿Qué pasa? Una persona que hace Afrashat Hala, ¿qué es Afrashat Hala? Cuando tienes una masa, ¿sí? Tienes que separar una parte. Él hace Afrashat Hala a esta persona, pero no cuando ya es masa, sino desde antes, en la harina. Cuando está en estado de harina, viene y separa una parte para Afrashat Hala. ¿Sirve esa Afrashat Hala o no sirve esa Afrashat Hala? Lo que separó, ¿es Hala o no es Hala? ¿Recae el nombre de Hala sobre esto? Dice la Gemara, no Hala, no es Hala. ¿Por qué? Porque la Torah cuando te dice la Jiud de Afrashat Hala te dice Reshit Arisotehem. ¿Qué es Arisotehem? Masa, tiene que ser masa, si no es masa no sirve. ¿Sí? Y por lo tanto, si esta persona que separó Afrashat Hala de la harina y le dio una porción de harina al Kohen, dice la Mishnah, es un robo en manos del Kohen. Y el Kohen tiene que regresárselo al dueño. ¿Por qué? Porque no es jalá. Eso no le merece al Kohen. Normalmente la jalá se le da al Kohen, pero aquí no le merece al Kohen. Viene Shmuel y pregunta, ¿y por qué el Kohen tiene que regresarlo y si no lo regresa está robando? ¿Sí? A pesar que no tiene al din de jalá, esa harina que le dio, pero ¿por qué no puede recibirlo? Podemos decir que la gente sabe que según Shemuel, ¿sí? Podemos decir que la gente sabe que no se puede hacer Afrashat Jalá de harina. Y si aún así el dueño de la harina vino y hizo Afrashat Jalá de la harina y se lo dio al Kohen, significa que según Shemuel, que se lo está regalando. O sea, ¿por qué es Gezel? ¿Por qué el Kohen lo tiene que regresar? De acuerdo, no es Afrashat Jalá, pero ¿por qué lo tiene que regresar? Y si no regresa es Gezel. ¿Por qué? Según Shmuel, deberíamos decir que de la misma manera que en Kiddushin, cuando no sirve Kiddushin, asumimos que se lo regala. Aquí también se lo regaló al dueño, al Kohen. Está buena la pregunta, así es la pregunta. Dice la Gemara Shani Atam de Nafik Jurba Mine, Zimnin de Itle le Kohen Pachot mi Hamesh Rebaim Kemach. Veaya el Ishle Beade Adad, y Bekasab Nitkena Isato, Beati le Michla Betibla. ואמרת אדם יודע שמפרישים חלה קמח, יודע ואינו יודע שמפריש חלה קמח, ואינו יודע דסבר טעמה יומם משום טרחה דכהן וטרחה דכהן אכילתה.
Explico esta parte. Dice la Gemara, no, aquí es diferente. Tienes razón. Según Shmuel, aquí deberíamos de haber dicho que ¿qué? De que asumimos que se lo regaló el Cohen y es del Cohen. Pero aquí, Jajamim dijeron que no aplicamos eso y decimos que el Cohen se lo tiene que regresar. ¿Sabes por qué? Porque si no decimos esto, puede pasar un inconveniente. Puede pasar un pecado. ¿Qué puede pasar? Puede pasar lo siguiente. A veces, ¿sí? Para hacer Afrashat Jalá, la cantidad mínima, ¿cuánto es en capín? ¿Sí? 5 cuartos de un cav. O sea, un cav y un cuarto. ¿Sí? Un cav y un cuarto. Hay más lo que exactamente cuánto es eso. Un cav y un cuarto, ¿para hacer qué? Para que la masa tenga la obligación de Afrashat Jalá. Si no tiene eso, no hay obligación. A veces puede pasar que ¿qué? De que él venga, el Cohen, y empiece a amasar una masa con harina. ¿Con qué harina? Con 4 cuartos de capín, o sea, un cav de su propia harina del Cohen. Y el otro cuarto más, el quinto cuarto, ¿sí? Un cuarto adicional de lo que recibió de la harina que le dio el Israel, ¿sí? Y él va a pensar que ¿qué? No necesito hacer Afrashat Jalá. ¿Por qué no necesito hacer Afrashat Jalá? Porque para hacer Afrashat Jalá tengo que tener un cav y un cuarto, o sea, 5 cuartos, completo de harina mía. Y cuando recibí harina de ¿qué? De Afrashat Jalá, pues esa no se cuenta, esa no se suma. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer la persona? No va a hacer la Afrashat Jalá y va a comer esto y está sur, está prohibido, es tevel. Es como si fuese unas frutas que no le sacó maaser, ni trumón, ni nada por el estilo. Y va a traer una prohibición de isur tevel. Y en verdad, ¿por qué? ¿Por qué va a transgredir? Porque él piensa, porque en verdad lo que recibió es regalo. Sí, es regalo, pero no es por Afrashat Jalá, entonces sí se suma a lo que él tiene. Y él piensa que no se suma porque él puede pensar que es Afrashat Jalá y por lo tanto no se suma. Puede haber una equivocación. Por eso en este caso decimos, dice la Mishnah, que a pesar que normalmente cuando le da algo y no sirve según Shemuel es como regalo, aquí si decimos que es como regalo, puede ser que el Cohen va a entender que es Afrashat Jalá y no lo va a sumar a la harina de él y va a haber una takala. La primera pregunta, pero ¿cómo va a haber una takala si tú me dijiste que la gente sabe, que la persona sabe, así me dijiste antes? ¿Por qué preguntamos de que decimos que sea regalo? Porque dijimos antes que la persona sabe que no se puede hacer Afrashat Jalá de harina. O sea, aquí también el Cohen va a saber eso. Entonces no va a haber confusión. Dice la hermana, no. La gente sabe, pero no sabe. La gente sabe que no se puede hacer Afrashat Jalá de harina, pero no saben por qué. Piensan que es porque no es correcto que le des la harina al Cohen para que él se ponga a trabajar para hacer el pan. Van a pensar que esa es la razón. Entonces, en este caso, que el Cohen lo aceptó, pues el Cohen lo perdonó. Y si lo perdonó, pues él va a pensar que ya que lo perdonó, pues sí recae Afrashat Jalá. Entonces va a haber la confusión. Así nos dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando sobre esto. Todavía hay una manera como evitar que pase este inconveniente. Vete teruma. Lote ajel achiotzia le ajalai makomajer. Dice, ¿cuál es tu problema? Tu problema es de que si la harina se la das al Cohen y queda como regalo para él, puede ser que él va a pensar, no es Afrashat Jalá, pero él va a pensar que es Afrashat Jalá y no lo va a sumar con la harina de él y no va a sacar Afrashat Jalá de su masa, del Cohen, de la masa del Cohen. Dicen, si ese es el problema, pues tengo algo muy sencillo. Tú di que en vez de decirle que no le das esa harina al Cohen, dile que se la das al Cohen y haz una takana, haz un decreto que él tiene que hacer Afrashat Jalá. ¿También de qué? También de lo que está recibiendo. O sea, tu problema es que si tú le das harina, ¿sí? Debería ser que es como regalo para él, pero si se lo doy como regalo, él va a pensar que es Afrashat Jalá y no lo va a sumar con su harina. Dice, pero muy fácil. Y va a haber un problema, va a tener un inconveniente, que no va a ser Afrashat Jalá en ese caso. Y necesita hacer Afrashat Jalá, como dijimos. Dice, si ese es tu problema, pues haz un decreto que tiene que hacer Afrashat Jalá. Que todo lo que él recibe de harina, tiene que hacer Afrashat Jalá y listo. Así soluciona todo. Así el Cohen se queda con eso. O sea, según Shemuel, pregunta la Gemara, que siempre cuando uno le da algo a alguien, ¿sí? Y no sirve para eso, decimos que se lo da de regalo, pues también aquí sí, manténlo como regalo. Puede haber inconveniente, no hay inconveniente. Decreta que cualquier vez que lo recibe como el Cohen como regalo, aún así tiene que hacer ¿qué? Afrashat Jalá y así no va a haber ningún inconveniente, pregunta la Gemara. Y te voy a dar una prueba que vemos esto. Milotnan, minhanakuv al shenonakuv. Velote, un segundo. Sí, minhanakuv al shenonakuv. Trumá, velote ajela chociala, trumá, maser mi becomajer. Este concepto lo vemos inclusive en otro lado. En la Mishnah, en Masejet de Mai. Está escrito que pasa una persona que tiene que sacar terumá en 2 lados. Tiene una maceta que no tiene hueco, no tiene orificio. Y tiene una maceta que tiene orificio y está conectada a la tierra. Una de las cosas que hay que sacar es terumá, que es el 2% normalmente, sí que se le da al Cohen. Y normalmente terumá uno puede sacar de un lado al otro lado, ¿sí? De una cosecha a la otra cosecha, que está en otro lado. No hay que sacar del mismo lugar al mismo lugar, se puede.
Ahorita, ¿qué pasa si quieres sacar de un lado que hay una obligación de la Torá a otro lado que hay una obligación de Rabbanán? Por ejemplo, la maceta sin orificio, la obligación de sacar terumá es de Rabbanán. Con orificio, si tiene hueco, es de Oraitá. Entonces dice la Mishnah, ¿puedes sacar o no puedes sacar? Dice la Mishnah, puedes sacar. Puedes sacar terumá de las frutas que están en la maceta de orificio. No para eso. Antes de sacar terumá para esa misma maceta de orificio, estás sacando de ahí una fruta para usarla como terumá a favor de la maceta sin orificio. ¿Sí? A pesar de que la sin orificio es de Rabbanán. Dice la Mishnah, ¿sirve o no sirve? Lo que saca es terumá y el Cohen puede agarrarlo. A pesar, ¿sí? A pesar que tenemos un miedo muy grande. Que el Cohen, si recibe esta terumá, ¿qué va a hacer él? Puede ser que la vaya a comer, porque terumá la puede comer directamente. Y aquí en verdad no la puede comer todavía. ¿Por qué no la puede comer todavía? Porque mi de Oraitá, lo que él sacó de esta a esta, no sirve, porque esta es de Rabbanán nada más. Entonces, cuando él agarra una fruta de la maceta de orificio, por la maceta de orificio no es terumá mi de Oraitá. Y como no le había sacado todavía ni terumá ni nada a la maceta con orificio, pues sale que todo es teber, entonces está comiendo teber. Entonces, ¿qué nos dice la Mishnah? No pasa nada, es terumá, y que le saque que saque terumá de lo que recibió. Dice la Mishnah, vemos claramente que le podemos decir al Cohen, quédate con lo que está recibiendo, si no hay ningún problema. Hay una sospecha, frashat halá, que no vayas a hacerlo, decretamos que saca terumá de lo que está recibiendo y listo. ¿Por qué no decimos esto aquí también? Dice la Mishnah, te voy a decir cuál es la diferencia. Escuchen bien. Dice la Gemara, es muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú me dices, saca terumá de una maceta a otra maceta, que son dos utensilios, ahí le puedo decir al Cohen, ¿sabes qué? Cuando recibas la terumá, cuando recibas esa fruta, que se llama medio terumá, saca terumá también de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, estás sacando de un lado al otro lado. Entonces le puedo decir, mira, ¿sabes qué? No sirvió bien, entonces saca terumá de lo mismo que estás recibiendo. Sí, porque no es seguro que sirve bien, pero porque son dos utensilios. Pero aquí, en este caso, ¿qué está haciendo la persona? Está sacando afrashá, está sacando harina, ¿de dónde? No de un lado al otro lado. Del mismo bol, el mismo utensilio que tiene toda la harina, está sacando ¿qué? Parte de harina sobre la harina misma que tiene ahí. En ese caso tú le vas a decir al Cohen, saca adicionalmente terumá de lo que está recibiendo. El Cohen dice, no, yo no, eso es todo, porque voy a tener que sacar otra vez terumá, si me están dando una parte, si me están dando la frashat halá, entre comillas, ¿sí? Una terumá del mismo utensilio sobre lo que está en el mismo utensilio. Si el Cohen no va a aceptar que tiene que sacar otra vez. ¿Cuándo son dos utensilios va a aceptar? Por eso la Mishnah de Masejet también nos dice lo que nos dice. Pero aquí, que es el mismo utensilio, ahí ya no. Esa es la primera explicación. Segunda explicación, Veibaitema leolam kohen mitzatzait, kasavar balabait mitkenai satov ve'ati lemeichal betivla. ואמרת אני יודע שהם מפרישים חלה מקמח, יודע ואני יודע שהם מפרישים חלה קמח, ואני יודע סבר את הממאי משום טרחת הכהן. טרחת הכהן קיבלה עליה ותהווה תרומה ויחזור ויתרום, מלותנן אינו נקוב על הנקוב תרומה ויחזור ויתרום, ההוקימנה בתרי מנה ציד וחד מנה לא ציד. La Gemara dice otra explicación que es la siguiente. En verdad el Cohen puede ser que si tú le dices que saque, que vuelva a sacar terumá, que se vuelva a sacar lo que tiene que sacar de lo que está recibiendo, afrashat halá, terumá, lo que sea, lo va a hacer. No nada más en dos utensilios, sino también en un utensilio. ¿Sí? Entonces, si es así, vuelve la pregunta. ¿Por qué tienes que decir de que no le quitamos al Cohen la harina que recibió? Déjasela y simplemente dile que vuelva a sacar. Dice la, te voy a explicar por qué. No es por el Cohen, es por el mafrish. ¿Quién es el mafrish? El dueño de la harina, el que está dando al Cohen. El mafrish. Si tú dejas esa harina en manos del Cohen, por el lado del Cohen no hay problema. Tú puedes decirle, quédatelo y saca otra vez terumá, como dijimos ahorita. Pero puede haber un problema grande, un inconveniente por parte del dueño de ¿quién? De la harina. Que él va a pensar que si el Cohen se lo quedó y no se lo devolvió, significa que ¿qué? Que la harina que le quedó, él separó una parte de harina, de su harina, y se la dio al Cohen. Se va a pensar que la harina que le quedó, si el Cohen la recibió y se la quedó, pues mi harina ya quedó ¿qué? Perfecta. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer una masa después y se la va a comer y no va a hacer la frashat halá, porque ¿qué va a pensar? Yo ya hice frashat halá, mientras que estaba harina y se le dio al Cohen y el Cohen la aceptó y no me la devolvió, significa que está todo bien. Entonces, más que todo el inconveniente no es por parte del Cohen, sino por parte del mafrish. Pregúntale a la hermana, pero ¿cómo? Tú me dijiste que la persona sabe que no se puede sacar frashat halá de la harina.
Entonces esta persona también va a saber eso. Dice la Gemara, como dijimos antes también respecto al Cohen, aquí también. La persona sabe y no sabe. Sabe que hay que sacar Freshat Jalá, sabe que no se puede sacar Freshat Jalá de la harina, pero no sabe el por qué. Él va a pensar que la razón es por qué, porque queremos darle al Cohen algo ya listo, no algo harina que tiene que prepararlo y todo. Y en este caso, el Cohen lo recibió, pues perdonó, y entonces va a servir como Freshat Jalá. Se va a decir que no hace falta hacer otra Freshat Jalá adicional. Por eso vamos a tener un problema. Dice la Gemara un segundo. Entonces, ¿por qué no decimos un decreto que en este caso no tiene que regresarlo? ¿Cuál es tu problema? No, que si no la persona no va a hacer la Freshat Jalá después cuando se masa, haz un decreto. Que también que en este caso, cuando la persona, el dueño dio harina, se mantiene en manos del Cohen y decreta que ¿qué? Decreta que lo que recibe él, lo que tiene todavía él, el dueño, si el mafrish, muy bien, tiene que hacerlo otra vez Freshat Jalá. O sea, en vez de sacarle la harina al Cohen por este problema, simplemente di algo más sencillo. ¿Qué más sencillo? Decreta que la harina que te queda tiene que hacer otra vez Freshat Jalá cuando le hagas masa. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Y como vimos en la Mishnah Masejet de Mai, la repetí en la Mishnah, la Gemara la repite, que cuando tienes una maceta con orificio, que hay una obligación de sacarte una midoraita, y una maceta sin orificio, que la obligación es de Rapanán, puedes sacar de una a otra, ¿sí? A pesar que cuando sacas de una a otra, y es terumá, y cuando el Cohen lo recibe, aunque es terumá, no se lo puede comer directamente, sino tiene que sacar, de lo que está recibiendo tiene que sacar también terumá. ¿Por qué? Porque midoraita es tebel, ¿sí? Como explicamos antes. Vemos de que existe el concepto que se mantenga, y simplemente te obligamos a ¿qué? A sacar lo que hay que sacar aquí también. Di que se mantenga a manos de Cohen la harina. Y tú me dices, tu problema es de que el dueño, el mafrish, no va a sacar a Freshat Jalá de la harina. Decreta que tiene que sacar a Freshat Jalá de la harina y listo. Pero ¿por qué tiene que decirle que devuelva? Dice la hermana, no, ya respondimos antes. Que todo lo que hicimos en la Mishnah Masejet de Mai, que podemos decretar que vuelve y saque, es únicamente cuando son dos utensilios, dos kelim. Pero aquí que es todo un kli, el dueño no te va a decir, saca otra vez. ¿Cómo saca otra vez? No que el dueño no te va a decir, tú no le puedes decir al dueño, al mafrish, saca otra vez. Yo ya saqué de harina. Tú me vas a decir, saca otra vez de masa, yo no me lo voy a calar, eso no voy a aceptar algo así. Por eso tenemos que hacer toda la acción de que regrese el harina a manos del balabait y diga, ¿por qué me la están regresando? Me la están regresando, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque no fue válido, por eso va a sacar otra vez Freshat Jalá, que esa otra vez que va a sacar va a ser en verdad la primera vez que la va a perder, porque la anterior se la regresaron, no la perdió. Ahorita la Gemara sigue preguntando lo siguiente: Velotzait, Beatran hatorem kishut, venimtza mara, avatiach, venimtzet zaruach, teruma, viachzor veitrom. Shani atam de midoraita teruma mealiahi, midrabilai, damar rabilai, minain le torem minara la yafash trumato teruma, shenemar, velot isu alavchet baharimechem halbo, y menokadosh nesiut het lama, mikan le torem minara la yafa, sheterumato teruma. Escuchen bien. ¿Qué acabamos de decir? Que si es en un utensilio y tú le dices, vuelve a separar, no escucha. No lo va a hacer. Y por eso tenemos que decir que tiene que volver la harina. Dicen, no me cuadra, porque la Mishnah Masejet Terumot, escuchen el caso. Vengo yo, tengo una cosecha de pepinos. ¿Sí? Tengo que sacar teruma. ¿Qué teruma saco? De los pepinos que están malos, que están dañados. ¿Sí? O mejor dicho, que están amargos. O tengo una cosecha de melones y saco la terumá, que es el 2% normalmente, de los melones que están dañados. ¿Sirve la terumá o no sirve la terumá? Dice la Mishnah, la terumá es terumá, o sea, el Cohen se lo queda y tiene que volver a separarlo. Dice, fíjate, cuando es una sola cosecha es como si fuese un solo utensilio, todo en el mismo lugar. Y aún así existe el concepto que tiene que lo que separó, es terumá y tiene que volver a sacar. Vemos claramente que inclusive en un utensilio puede sacar y le podemos decir otra vez que vuelve y saque y va a hacer caso. Dice la verdad, no es muy diferente. ¿Por qué? Porque ahí en ese caso, mi deoraitá, aunque sacó de algo dañado, de algo amargo, sí sirve la terumá. Como vamos a ver ahorita, como ahorita voy a decir Rabilai. Y por lo tanto, ya que mi deoraitá sirve, pues ¿cuál es tu sospecha? O sea, la Gemara responde, ¿verdad? Si sospechamos que si sacó una vez y no sacó bien y tú le dices que vuelva a sacar, no lo va a hacer bien. Entonces, ¿por qué ahí tú dices que lo vuelva a sacar? O sea, la Gemara viene y responde lo siguiente. Si sacó una vez y tú me dices que ya sacó y se lo tienen que entregar al Cohen, y tú le dices, ¿vuelve a sacar? Dice la Gemara, responde la Gemara, pues sospechamos que ¿qué? Que efectivamente no lo cumpla. ¿Por qué? Porque estoy en un kelí, como dijimos antes. Entonces, ¿por qué aquí no tienes este miedo? Porque aquí al fin y al cabo, lo que sacó la primera vez, también está bien mi doraita. Nada más mi Rabanán es bonito que, como vamos a ver más adelante, Rabilai dice que tiene que sacar de lo bueno, de lo mejor al resto. Pero ¿cuál es tu problema? Que puede ser que no vuelva a sacar una segunda vez y te algo de Rabanán. Bueno, está bien, no pasa nada, pero mi doraita cumplió. Pero en el caso nuestro, ¿sí? Que la primera que sacó en harina, mi doraita no cumplió,
Si tú le dices a él, vuelve a sacar una segunda vez, puede ser que esa segunda vez no la vaya a hacer. Y si no la va a hacer, no cumplió nada mi doraita. Por eso es diferente. ¿Y dónde dice Rabbi Ilai esta alajá? Rabbi Ilai dice lo siguiente. Mi doraita, Rabbi Ilai dice, ¿cómo sabemos que mi doraita cuando uno saca la terumá de lo malo, o sea, de la parte mala a lo bueno? ¿Cómo sabemos que mi doraita sirve? Dice Lemar, porque está escrito en el versículo respecto a Maaser, ¿sí? A Trumat Maaser, mejor dicho, el Leví recibe el 10%. Trumat Maaser aprendemos con Maaser y aprendemos de terumá, todo se conecta, ¿sí? El Leví, el Cohen recibe 2% de la terumá, después el Leví recibe un 10%, y de ese 10%, el Cohen, el Leví le da un 10% hay que diezmar y se lo tiene que dar al Cohen. Y sobre esto está escrito, no tendrás un pecado cuando saques et gelbo. ¿Qué es gelbo? Lo mejor. Cuando separes lo mejor, ahí ¿qué va a pasar? No vas a tener un pecado, mashma, que si no, vas a tener un pecado, ¿sí? Pero si vas a tener un pecado, ¿por qué? Si no es kadosh lo que sacaste, cuando es malo, pues ¿por qué vas a tener un pecado? No hiciste nada malo. Respuesta, vemos que aunque sacaste algo malo, sí recae, ¿sí? Y no es lo ideal, pero sí recae. ¿Entiende la Gemara que qué? De aquí atendemos de que una persona que efectivamente saca la terumá de algo no tan bueno a algo bueno, y eso es lo que le da, terumá macero, el macero, la terumá, lo que sea, saca algo no tan bueno en relación al resto, bediabad sí sirve mi deoraita. Y por lo tanto, repito, por eso la Mishnah nos puede decir ahí, mira, si sacaste una vez, vuelve a sacar una segunda vez. ¿Sospecha que la segunda vez no lo haga? Sí, sospecho, pero te puedo decir que lo hagas, y si no lo hiciste no pasa nada, porque mi doraita cumpliste con la primera. Pero en el caso nuestro, la flashat jalá, que es con harina, que la primera seguro no va a sirve mi doraita, es un problema grande. Por eso en un keli, cuando es un solo kli, cuando es la flashat jalá, que la primera no sirve para nada, y si sospecho que no vas a hacer la segunda, y por lo tanto tengo que decir que el Cohen regrese la harina para que la persona vuelva a sacar y cumpla por lo menos mi doraita, y como se debe esta mitzvah. Vamos a sacar aquí para hoy, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.